Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. ¿Qué le está pasando a la economía del país? Porque las cifras sobre el crecimiento son malas. El doctor César Ferrari, máster en planificación urbana de la Universidad de Nueva York y doctor en economía de la Boston University, es profesor de la Universidad Javeriana en licencia. Él es nuestro invitado esta noche. El doctor Ferrari acaba de instalar la convención bancaria. En esa intervención, el doctor Ferrari dijo que la superintendencia financiera adelanta un proceso de depuración normativa. Es nuestro invitado esta noche. ¿Qué quiere decir depuración normativa, doctor Ferrari? Se depuran los cuerpos, se depuran las instituciones, se depuran las reglas, se limpian las reglas. Y entonces lo que estamos haciendo es un proceso por la cual cada vez queremos lograr reglas más prístinas, más claras, más comprensivas y menos engorrosas. Eso implica que tenemos que simplificarlas, que tenemos que hacerlos menos repetitivas, más tranquilas para, en este caso, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso quiere decir, doctor Ferrari, que nuestras normas son viejas, ¿Sí? añejas, pasadas de moda. En muchos casos, en otros no, pero en muchos casos sí son pasadas de moda. ¿En qué casos sí? No le puedo decir con precisión cuál en específico, pero sí le puedo decir que el cuerpo que está recogido en la circular básica jurídica ha sido revisado y entonces, producto de esa revisión, se hizo una primera presentación, una primera publicación. Eso recibió de los interesados, las entidades financieras en particular, alrededor de 1000 observaciones. Con eso se hizo una segunda publicación. Esta volvió otra vez a ser presentada al público y recibió otras tantas observaciones. Estamos en el tercer proyecto, por el cual ya estamos en condiciones de decir, oiga, esta circular básica jurídica va a ser mucho mejor que la que teníamos anteriormente, porque ha sido eliminada una serie de vicios y una serie de errores que se han mantenido a lo largo de tantos años que se fueron construyendo. ¿Qué es lo que usted llama circular básica jurídica? Es el conjunto de reglas que norman, que regulan el funcionamiento de la banca en Colombia, en general de todas las entidades vigiladas por la superintendencia. Ese conjunto es el trasnochado. Es el trasnochado, es el que estamos arreglando precisamente. Y creo que vamos a sacar unas normas que van a ser satisfacción de todos los usuarios, porque si no, no hubiéramos recibido tanta cooperación. Mire, esto no lo hemos hecho solo. El proceso de depuración normativa lleva desde agosto del año pasado en ejecución y ha sido sometida, como decía anteriormente, a múltiples revisiones y cada vez siempre con el concierto de las entidades vigiladas. Yo creo que al final es una circular básica jurídica que resulta del consenso con las entidades vigiladas. Es decir, lo que usted afirma, profesor, es que es indispensable actualizar las normas que regulan el sector financiero. Claro que sí, dicho de una mejor manera que la que yo la decía. Claro, hay que actualizar las normas. La sociedad va cambiando y las normas van envejeciendo, entonces hay que ayornarlas, ponerlas al ritmo de la sociedad y eso es lo que estamos haciendo. Pero entonces, por ejemplo, profesor Ferrari, la gente en Colombia no ahorra, no tiene la cultura del ahorro, ¿no es cierto? No, no lo tienen lamentablemente. Eso es uno de los grandes problemas del país. Y eso explica en parte la mención que hizo al principio por qué las cifras de crecimiento son tan malas. Y quisiera abundar un poquito en eso. Miren, tenemos unas tasas de ahorro, las últimas cifras son más o menos de 7% del PIB, que es una tasa bajísima.
Para darles una comparación, los asiáticos ahorran 35% del PIB, 40% del PIB. Cuando uno tiene una tasa de ahorro tan pequeña, que es consecuencia de un exceso de consumo, el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo. Entonces, si uno consume mucho, tiene un ahorro muy pequeño. Ese ahorro es el que financia la inversión. Entonces, si hay poco ahorro, hay poca inversión. El problema fundamental es que la inversión lo que hace es permite la expansión del estado de capital de la economía. Y ese estado de capital significa más máquinas, más infraestructura, son las que dan las posibilidades de crecimiento. Entonces, si hay poca acumulación de capital porque hay poco ahorro, pues siempre va a haber poco crecimiento. Y eso fue lo que está pasando, o lo que pasó en el año 23. Es la consecuencia del exceso de consumo del 21 y el 22, y me explico nuevamente. El 20 tuvimos la pandemia, ciertamente. La economía se paralizó durante varios meses. El siguiente año hubo intención de recuperarla lo más rápido posible y se extremaron los subsidios y se añadieron financiamientos para que la gente pudiera rápidamente aumentar su consumo. Pero eso produjo el desahorro del año 21 que se repitió en el año 22. Por eso la economía creció tanto el 21, 10 y pico por ciento, 7% el 22. Pero lo que produjo fue la falta de ahorro y por lo tanto la falta de inversión del año 23 y la inversión cayó enormemente. Por eso creció poco el año 23 y por eso está creciendo poco en el primer semestre, aunque ya está comenzando a recuperarse en el segundo semestre. Pero a ver, doctor Ferrari, es que el asunto es este. ¿Cómo va a ahorrar la gente en Colombia si no tiene con qué ahorrar? Ese es otro problema. O sea, acá se mezcla. Con todo respeto, ese es el problema. Acá se mezclan dos cosas. Acá se mezcla un exceso de consumo que produce un poco de ahorro, pero por otro lado una insuficiencia de liquidez en la economía, una insuficiencia de medios de pago en la economía que hace en general que el nivel de ingreso que tenga la gente sea muy pequeño. Mire, para darles un ejemplo, en Colombia la cantidad de medios de pago con respecto al tamaño de la economía, lo que llamamos en economía el M2, está alrededor del 49% del PIB. Si uno mira, las economías asiáticas, por ejemplo, o las economías desarrolladas, están por encima del 100%, los asiáticos por el 200%. Lo que tenemos es una insuficiencia de liquidez enorme en la economía colombiana y eso se traduce en que haya poco financiamiento para la inversión, eso se traduce en que haya poco crecimiento, eso se traduce en que haya poco ingreso y eso se traduce en que al final tengamos poco ahorro en la economía. Pero, a ver, doctor Ferrari, esa falta de liquidez ha sido producida, y usted bien lo sabe, por la política del Banco de la República que ha definido ese plan como instrumento para controlar la inflación. Yo creo que hay una manera equivocada de ver las cosas. Lo que puedo decirles es lo siguiente, mire, esto no es de ahora, esto se ha ido formando a lo largo de muchos años y nos ha llevado a la situación de liquidez que tenemos actualmente. La creencia es que toda expansión monetaria produce inflación y eso no es cierto. Resulta que los asiáticos tienen, por ejemplo, una expansión monetaria mucho más fuerte, han llegado a tasas de M2 respecto al PIB del 200%, han crecido monetariamente muchísimo y tienen inflaciones más bajas que Colombia, que ha mantenido una expansión monetaria muy reducida. La evidencia es clara, hay una información que nos reafirma que no toda expansión monetaria es inflacionaria. Por supuesto que si esa expansión monetaria se hace tonta hacia loca sin esperar respuesta de oferta, pues eso se va a ir a precios y eso va a generar inflación. Pero los asiáticos fueron inteligentes para hacer que esa expansión monetaria se vaya a la producción, a la generación de mayores activos y permitiera más crecimiento. Y por eso los asiáticos pudieron crecer a tasas del 9-10% por décadas y simplemente nos han dejado atrás. Eran países mucho más atrasados en la década de los 50 y los 60 y ahora son países industrializados mucho más exitosos que nosotros. Pero, mire, doctor Ferrari, usted dijo en la Convención Bancaria que el año pasado la superfinanciera aprobó la entrada de al menos 6 nuevas entidades financieras al mercado colombiano. ¿Eso es suficiente o se requiere mucho más?
No se habían aprobado nuevas entradas durante mucho tiempo. Entonces es una muy buena noticia para la economía colombiana que 6 nuevos entrantes al sistema vayan aumentando la cantidad y el número de entidades que funcionan en la economía colombiana. Y eso es importante porque eso genera también más competencia. Pero miren, lo que estamos leyendo a partir de esa información es que estos bancos están mirando futuro en la economía colombiana. Ahora hay un bache que se está superando, pero ellos están viendo futuro y están viendo una recuperación, porque si no, ¿quién invertiría en algo que no tiene futuro? Pues nadie en su sano juicio, pero ellos lo están haciendo y durante mucho tiempo no aparecieron nuevas entidades financieras y ahora sí lo están apareciendo. Desde que yo estoy en la superintendencia, hace un año, hemos autorizado 6 nuevas entidades y eso es una buena noticia para el país, creo yo. ¿Es una buena cifra? Yo creo que sí. Me gustaría ver mucho más todavía. Pero digo, susceptible o conveniente es aumentarla. Por supuesto, pero eso se hace en el transcurso del tiempo. Nunca nada se construye en un día. Las cosas son en procesos, porque son complejas, van tomando tiempo y van decantándose y eso permite que poco a poco la economía vaya recuperándose. Entonces a usted, como superintendente financiero, ¿no le preocupa la marcha de la economía del país? Yo creo que se va a recuperar. Me preocupaba si no podíamos aminorar la situación que se veía venir. O sea, la economía se desaceleró y tuvo al final una tasa de crecimiento muy baja en 2023, 0,6%, pero no llegó a una recesión. Hubiera sido mucho peor si hubiera llegado a una recesión. Y creo que en parte son estas cosas que provocamos que evitaron que se produjera la recesión. O sea, nosotros hablamos con los bancos desde el principio. Le dijimos, no queremos financiamiento del consumo, financien la producción, financien la inversión, porque sabíamos que el exceso de consumo del año 21-22 iba a producir un desarrollo de la inversión. Entonces, como no había recursos, había que financiar los recursos y por eso les pedimos a los bancos, no financien consumo, financien producción e inversión. Y estamos viendo los resultados. La economía no se fue en recesión, se desaceleró, pero ahora está recuperándose. Pero, digamos, doctor Ferrari, lo que uno ve es que la situación del país es que afronta las necesidades de un país pobre, de un país con bajos ingresos, de un país con poca financiación. ¿No es así? Toda esta situación que estamos viviendo, doctor Ferrari, no son consecuencia de la pobreza que afrontamos los colombianos. O la pobreza es la consecuencia de lo que hemos hecho en materia de política económica a lo largo de los años. Al revés, dice usted. Claro que sí. Porque la pobreza no cae del cielo. La pobreza no es un maná bueno o malo. Si la economía crece poco, el ingreso pues crece poco. Y si el ingreso crece poco, quiere decir que ese ingreso se reparte entre 50 millones de colombianos. Y eso hace que hayamos llegado a una situación donde a cifras del 22, no me acuerdo bien las del 23, 39% de la población estaba en situación de pobreza y 31% de vulnerabilidad, 70% de la población colombiana, pero con un ingrediente peor. Tenemos una de las economías más inequitativas del mundo. Y todo eso es consecuencia de lo que se hizo durante mucho tiempo y creo que eso tiene que ver con política monetaria y política fiscal, que es la que hemos seguido desde hace décadas. Esto se construye, se va construyendo y al final esos son los resultados. Yo creo que son los principales resultados de lo que se hizo en los últimos años. Usted ejerce la superintendencia financiera. ¿Qué hacer, doctor Ferrari, para corregir ese mal? Bueno, lo que pasa es que yo no soy responsable de la política monetaria ni de la política fiscal. Eso le corresponde uno al Banco de la República y otro al Ministro de Hacienda. Yo apenas soy supervisor financiero. Quiere decir que me preocupa la estabilidad del sistema financiero y me preocupa el desarrollo del sistema financiero. Sí, yo entiendo eso. Pero ¿usted cree que la política que está adelantando el Banco de la República para restringir las causas de la inflación son equivocadas? Yo le afirmo con toda claridad, y lo he dicho en muchos foros desde hace algún tiempo, sí creo que esté equivocada. Se lo han dicho todos los banqueros. En la convención bancaria lo escuché de casi todos. Ya es tiempo que la
tasa de política monetaria del Banco de la República se reduzca mucho más acelerada, porque en el fondo está estrangulando el país. Mire, tenemos dos problemas. La escasez de recursos producto del exceso de consumo del año 21 y 22. Pero por otro lado, la tasa de interés elevada que hace que cada vez sea menos posible la inversión, porque la inversión es más cara. Y cada vez, por lo tanto, hay menos proyectos rentables que puedan pagar esa tasa de interés. Entonces tenemos esos dos problemas. Claro, si los superamos, otra sería la historia que pudiéramos contar. Pero eso no es la misión de la superintendencia financiera. Yo lo que puedo es decir, oiga, esto está pasando, les sugiero que hagan esto, porque el Banco de la República, en su sabiduría y en su independencia, tendrá que decidir qué cosa es lo mejor para los colombianos. Mire, en economía, la política económica se juzga por resultados, no por apegos ideológicos. Y los resultados que podemos ver no son buenos. Por lo tanto, uno diría, caramba, hay que cambiar de política. No son buenos, ¿en qué sentido? La pobreza, la inequidad son la expresión de los resultados de la política económica. Es decir, ¿a usted no le parece ni correcta ni conveniente la política que adelanta la Junta Directiva del Banco de la República? No puede ser que el único objetivo sea la lucha contra la inflación. La lucha contra la inflación es importante, pero interesa también el crecimiento de la economía, porque si no logramos crecer como han crecido los asiáticos, a tasas del 9, 10%, 8% por año por décadas, nosotros, ¿por qué nos vamos a contentar solamente con el 3 o 4% para seguir en la misma mediocridad, en la misma situación en la que estamos, así durante años? No, eso tiene que cambiar y creo que es el momento de hacerlo. Pero, a ver, doctor Ferrari, la inflación no es el peor impuesto que puede pagar una población. Sí, pero es que si no tengo ingreso para comer, no voy a pagar ni impuestos ni voy a comer. O sea, el principal problema es el ingreso. La inflación es, claro, un problema serio, pero si la gente no tiene ingresos, ¿cómo come? Si no tiene ingresos, ¿cómo se educa? ¿Cómo cultiva su salud? ¿Cómo cultiva a sus amigos? Ese es un problema serio. Tiene que importar la inflación, pero tiene que importar más el crecimiento de la economía, creo yo. A ver, mire, doctor Ferrari, la Junta Directiva del Banco de la República tiene una sola función: controlar la inflación. Yo diría que no. Tiene un mandato constitucional también, porque está establecido por la Corte Constitucional, donde dijo en una sentencia en su momento determinado que la obligación del banco no solamente era la inflación, sino también era el crecimiento de la economía, y entiendo que así lo tienen claro. Pero ¿y usted sugeriría hacer qué? ¿Qué es lo que me pide a mí hacer? Yo no lo puedo hacer porque yo no tengo esa responsabilidad. Sugeriría. Sugerir, siempre uno puede sugerir. Yo creo que en este momento debería bajar la tasa de interés de política monetaria mucho más acelerado de lo que están haciendo. Comenzaron ya a bajar. La comenzaron a bajar, pero la han bajado muy tímidamente y tenemos una tasa de interés real del orden de 4%, que es elevadísima. Sí. Eso tiene que bajar, y tiene que bajar rápidamente, porque si no el país se asfixia. ¿Cómo se hace para bajar las tasas de interés si eso automáticamente no tiene un reflejo en la economía? No, claro que la tiene. Porque mire, cuando más alta está la tasa de interés, y esto se traduce en las tasas de interés comerciales, más difícil es conseguir un buen proyecto que sea rentable, que pague esas tasas de interés. Y por eso cada vez que suben la tasa de interés, la inversión disminuye, y con eso la posibilidad de crecimiento. Si uno baja la tasa de política monetaria, bajan también las tasas comerciales, y eso hace que muchos más proyectos sean rentables y haya apetito por invertir en ellos, y eso recupera la economía. O sea, hay un problema que tiene que ver con que un exceso en la tasa de interés de política monetaria produce una paralización de la inversión. Pero a ver, doctor. No, paralización es una exageración, pero sí una disminución importante de la inversión. Sí, pero digo, ¿usted no cree que la Junta Directiva del Banco de la República tiene suficientes datos informativos sobre la marcha de nuestra economía como para no abandonar su política de bajar muy lentamente la tasa de interés?
Un amigo hace muchos años me decía que cada vez que hay un economista, hay dos opiniones. Y si son dos economistas, son 4 opiniones. Lo más probable es que ellos tienen una opinión distinta a la que yo le estoy dando. Y por esa razón pretenden que mantener la tasa de política monetaria en su nivel es lo más aconsejable para combatir la inflación. Y yo creo que está equivocado. Y entonces hacer qué según su opinión. Pues eso depende, es una decisión administrativa de la Junta del Banco de la República. Por eso, pero yo le pregunto a usted, como superfinanciero, ¿se debe hacer qué? Entonces, ¿qué cosa es lo que yo puedo hacer? Sí, señor. Muy bien. Entonces, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, estamos empeñados entre uno de nuestros proyectos estratégicos en lograr finanzas abiertas. ¿Qué cosa es finanzas abiertas? Uno de nuestros principales proyectos estratégicos. ¿Competencia entre los bancos? Generar más competencia entre los bancos. ¿Por qué? Las finanzas abiertas aspiran a que se logre interoperabilidad entre los bancos para un intercambio total de la información sobre los clientes. La información, me refiero a la información financiera de los clientes. Entonces, si el banco A tiene la información del cliente del banco C y sabe que es un buen cliente, va a tratar de ir detrás de él para conseguir ese cliente y le va a ofrecer mejores condiciones del crédito que tiene ese señor. Y eso significa que lo va a lograr. Pero si el banco D tiene la otra información del banco A, eso quiere decir que entre todos ellos se producen competencias siempre en busca de los mejores clientes. Y eso es posible porque se elimina la asimetría de información que existe actualmente. Para eso es finanzas abiertas y para eso estamos empeñados en la superintendencia en lograr este proceso que espero que podamos lograrlo dentro de muchos años. Pero ¿por qué eso apunta a un mejor desarrollo de la economía? Porque al generar más competencia permite un mejor desarrollo de la cartera de los bancos, permite una expansión mayor del crédito y al generar una mayor expansión del crédito reduce la tasa de interés para los consumidores financieros. Y eso es en realidad lo que necesitamos. Claro que hay competencia, la prueba es que la han bajado. Claro, pero es insuficiente. Pero es insuficiente. Deben bajar más. Deben bajar más y debe haber más competencia para que la bajen más. Exactamente, es decir, para que bajen más tiene que haber competencia. Tiene que haber más competencia. ¿Y cómo se hace? Pues para eso es las finanzas abiertas. Si el banco A tiene la información del cliente del banco B, va a tratar de conseguir ese cliente y le va a ofrecer mejores condiciones. Y si el banco C tiene la información del banco A, va a hacer lo mismo. Y eso va a generar una competencia entre ellos que va a empujar las tasas de interés hacia abajo y va a aumentar el crédito a disposición de los consumidores financieros. Y eso es bueno para el país y eso es bueno para la economía. Por eso es tan importante el proyecto de finanzas abiertas que estamos empujando en la superintendencia financiera y que además es una de las cosas que está consignada en el Plan de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo habla de finanzas, no solamente finanzas, datos abiertos, o sea que es un poco más de información y no solamente las financieras. Nosotros tenemos la responsabilidad sobre las finanzas. Pero datos abiertos hay hoy. Datos abiertos, el Plan Nacional de Desarrollo habla de datos abiertos. Sí. Y datos abiertos involucra los datos sobre servicios públicos, sobre centros comerciales, todos esos datos, no solamente los financieros. Yo estoy hablando solamente de los datos financieros, que es nuestra responsabilidad. Que eso es lo que deben hacer los bancos. Claro que sí. Es decir, crear una competencia de datos entre los bancos. Así es. Generar una mayor información para que haya más competencia. O sea, el propósito de las finanzas abiertas es generar competencia en el sistema bancario. ¿Y qué se debe hacer, doctor Ferrari, para llegar allá? Eso es lo que estamos haciendo. Expedimos la circular 004 en febrero del 24 de este año, en la cual establecemos unas reglas de seguridad. Hay que aclarar también que los datos son de los clientes, entonces tenemos que garantizar que los clientes de buena voluntad autoricen que sus datos se puedan compartir entre los bancos. Esa es la primera condición. Necesitamos que los datos se comparten de una manera segura y necesitamos también de que haya una interoperabilidad general de todos los bancos, de todas. Esto no puede ser una cosa voluntaria de algunos, se necesita una cosa obligatoria de todos. Y eso es la parte que también estamos empeñados. ¿Y quién la hace obligatoria? Un decreto. Un decreto. ¿El gobierno? El gobierno tiene que hacer decreto. ¿No necesita proyecto de ley? No, porque ya está el marco del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Que tiene esa facultad? El Plan Nacional de Desarrollo establece que los datos abiertos es una obligación, ya lo dice. Ahora lo que falta es
que haya un decreto, que es una norma inferior a la ley, que en el marco de la ley... Un decreto regulatorio. Exactamente, un decreto regulatorio que diga que en el marco de esta ley las finanzas sean también abiertas, obligatoriamente. Es decir, una competencia directa entre bancos. Sí, señor. Sobre tasas de interés. Claro que sí, y para eso hay que establecer los estándares tecnológicos, los estándares de seguridad, etc. Sobre tasas de interés. No sobre tasa de interés. Pero incluyendo tasas de interés. No. La tasa de interés es una consecuencia de que haya más competencia. Ah, por eso. Bueno. Claro. Doctor Ferrari, muchísimas gracias. No tiene por qué, con mucho gusto. Hasta Así otra usted muy oportunidad. amable. Y ustedes de sintonía, amables televidentes, y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI presentó Pregunta a Yamil.